Les ruego, por favor, ir a Colosenses, capítulo 1, y vamos a hacer la lectura nuevamente desde el verso 15 hasta el verso 20. La palabra del Señor dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. No sé si cuando ustedes leen este pasaje les queda la impresión que esto pareciera ser como una poesía, como un himno. Realmente este texto es uno de los pasajes centrales de la epístola, a través del cual se puede ver cuál es el propósito por el cual Pablo le escribe a los colosenses. Es decir, algunos hermanos de la iglesia cristiana de los colosenses estaban siendo engañados por algunos falsos maestros para que no confiaran plenamente en Cristo. Y esto es un problema serio, porque estos falsos maestros no estaban descartando por completo a Cristo, sino usted puede adorar a Cristo y algo más. Es como la filosofía que impera hoy: muchos caminos y un solo Dios. Y así como en la antigüedad se decía todos los caminos conducen a Roma, entonces hoy día se ha popularizado el concepto de que todos los caminos conducen a Dios. Y Pablo se entera de que esto está pasando en la iglesia a los colosenses y por esa razón le escribe la carta, porque cuando usted se encuentra con una secta que es anticristiana, que niega por completo a Cristo, a usted le es fácil huir de ellos. Pero cuando usted se encuentra con una secta que combina a Cristo con algo más, allí viene el problema. Y como dijo Agustín de Hipona, ¿Jesucristo será Señor de todo o no lo será en absoluto? ¿Por qué? Porque la Biblia nos enseña una y otra vez que Cristo es el único camino de salvación, no hay más. Y que cuando uno pretende añadirle algo a Cristo, entonces no tienes a Cristo. A Cristo o se le tiene en absoluto o no se le tiene. Y hoy día también estamos corriendo el mismo peligro de los colosenses. Vivimos en una era pluralista, relativista, donde a través de los medios de comunicación, la literatura, los maestros, los políticos, las agencias mundiales de gobierno, estamos siendo conducidos a un pluralismo misericordioso donde no está bien que usted diga solo Cristo. ¿Por qué hay que decir solo Cristo? ¿Qué hay de aquellos que no creen en Cristo? ¿Los vas a excluir y vas a decir que aunque ellos busquen a Dios, Dios no los escucha? Entonces, hoy día estamos siendo influenciados por esta clase de pensamiento. Cristo más algo más. Cristo más algo más. Y entonces Pablo escribe esta carta con el fin de corregir estas cosas y conducir a esta iglesia a una fe más
pura y ortodoxa respecto a la persona de Cristo. Respecto a la persona de Cristo. Esa es la razón por la cual él ya en el versículo 10 oró diciendo: para que andéis como es digno del Señor. ¿De cuál Señor? Jesucristo, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra, creciendo en el conocimiento de Dios. Y crecer en el conocimiento de Dios es crecer en el conocimiento de Cristo. Y especialmente en el versículo 9, él oró para que fuésemos llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Y esa es la razón por la cual Pablo compone este precioso himno cristológico, mostrándonos cuál es la doctrina de Cristo que debemos creer. Por cierto, doctrina que nos da esperanza. Este pasaje ha sido usado por el Espíritu Santo para que en la historia de la iglesia se redacten credos y confesiones precisas respecto a la persona de Cristo. Hoy vamos a estar viendo la supremacía de Cristo. La supremacía de Cristo, y nos vamos a centrar en los dos pensamientos principales que desarrolla Pablo. ¿Cuáles son? Del versículo 15 al 17, Cristo supremo sobre la creación. Y del verso 18 al 20, Cristo supremo en la redención o en la iglesia. Cristo supremo en la creación y Cristo supremo en la iglesia. Hoy no son 3 puntos, son 2 porque el mismo texto nos da 2. Y se lo quiero mostrar, quiero que usted vea. El versículo 15 y el versículo 18 son 2 pasajes que usan expresiones paralelas o similares que nos muestran los 2 aspectos que Pablo quiere desarrollar. Cuando Pablo va a desarrollar el tema de Cristo supremo en la creación, él empieza diciendo: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Y cuando él va a desarrollar el subtema de Cristo, el supremo sobre la redención o la iglesia, él empieza diciendo: y él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el principio, el primogénito de entre los muertos. Si lo observan bien, Pablo usa prácticamente la misma estructura en el 15 y luego en el 18. Bien, sin más, vamos a empezar con el primer pensamiento que desarrolla Pablo para mostrarnos la supremacía de Cristo, y es Cristo supremo sobre la creación. Cristo supremo sobre la creación. Y recuerden cuál es el objetivo por el cual dice esto el apóstol. La iglesia estaba confundida y estaban pensando que uno puede ser salvo y ser cristiano teniendo a Cristo y algo más. Y aquí Pablo lo que les dice: no, o es solo Cristo o no tienes a Cristo. No se puede de otra forma. Y entonces Pablo empieza en el versículo 15 diciendo: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Es interesante ver aquí la expresión imagen, porque si usted recuerda los 10 mandamientos de Éxodo 20 y otros textos más en la ley de Moisés, ¿cuál fue una de las prohibiciones que hizo Dios respecto a él? No te harás imagen, ni ninguna semejanza. Esa es la razón por la cual los cristianos bíblicos no tenemos en nuestros lugares de culto imágenes de Dios. Ni los cristianos bíblicos se atreven a hacer un dibujo que pueda representar a Dios. No obstante, la Biblia nos dice que Dios se dio a conocer de manera visible a través de su Hijo Jesucristo. Él es la imagen de Dios. Eso es lo que está
diciendo Pablo, que la segunda persona de la Trinidad se encarnó y se hizo visible a los hombres y tomó forma corporal para que los hombres pudiéramos ver de una forma visible a Dios. Y esta es una de las verdades centrales del cristianismo. Jesús es la imagen visible del Dios invisible. Jesús hace visible a Dios delante de los hombres, pero hay que preguntarnos, ¿en qué sentido Jesús es la imagen de Dios? Bueno, lo es en el sentido de semejanza, como cuando tú te miras en un espejo, y también lo es en el sentido de manifestación. Cristo es la imagen de Dios en el sentido de que la naturaleza, el ser y la existencia de Dios están perfectamente reveladas en Cristo Jesús. Sí, Cristo es revelado en la Biblia como aquel que porta de forma real y completa lo que es Dios. No solamente es un reflejo de lo que es Dios, Él mismo porta todo lo que es Dios. Miren lo que dice Hebreos 1:3, hablando de Cristo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma, oigan, de su sustancia, de su esencia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Ese es nuestro Cristo. Y en Juan capítulo 14, versos 8 al 10 dice, Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre, y nos basta. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Jesús reveló la gloria del Padre en su vida, en sus obras, en sus palabras, en su vida, en su muerte, en su resurrección, en su ascensión. En todo esto Él nos mostró al Padre, como dice Juan 1:18. A Dios nadie le vio jamás, nunca. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Así que si queremos conocer cómo es Dios, ¿qué debemos hacer? Mirar a Cristo. Mirar a Cristo, sí. Porque Él es la imagen perfecta de Dios. No solamente desde la encarnación, lo es desde toda la eternidad. Dios reveló al hombre quién es Él de una forma clara y tangible cuando Cristo se humana, pero Cristo era la imagen de Dios desde antes de la creación del mundo. Y Pablo, en el verso 19 aquí del capítulo 1, dice, reafirmando esto, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Toda plenitud es que la plenitud de Dios está en Cristo. La rectitud de Dios, la santidad de Dios, la sabiduría, el poder, el amor, toda bendición de Dios está en Cristo. Es decir, y escuchen esto y recuérdenlo siempre, todo lo que Dios tiene, lo tiene el Hijo. Todo lo que Dios es, el Hijo lo es. La plenitud de la gracia y la plenitud de Dios vive en la encarnación de Cristo. Podemos decirlo de otra forma, el ente o el ser completo de Dios
mora en Cristo, porque Él es Dios. A Cristo no le falta nada, Él es Dios. Y por eso Pablo entonces continúa diciendo, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Cristo es el supremo sobre la creación, porque Él es el primogénito de la creación, dice Pablo, porque todas las cosas fueron creadas en Él y porque todas las cosas subsisten por Él. Revisemos cada una de estas tres declaraciones. Cristo supremo porque es primogénito de toda creación. ¿Qué significa esto de primogénito? Bueno, esto tiene la implicación de prioridad en el tiempo y de supremacía en rango. Cristo como primogénito de la creación tiene prioridad en el tiempo y supremacía en rango. Primogénito es una forma de expresar la eternidad de Cristo. Cuando dice que Él es el primogénito de toda creación, lo que está afirmando Pablo es que Él es antes de la creación. Que Cristo es antes de la creación material e inmaterial, visible e invisible. ¿Y qué es lo único que existió antes de la creación? La eternidad. ¿Y qué es lo único que es eterno? ¿El cosmos? ¿Quién? Dios. Lo único que es eterno es Dios. Lo único que existió antes de la creación es Dios. Y si Cristo es el primogénito de la creación, lo cual implica que Él es antes de la creación, entonces necesariamente Él es Dios. Pero también esto de primogénito de la creación implica supremacía, rango, un rango alto. Y esta gloriosa verdad ya fue expresada en el Antiguo Testamento cuando el Salmo 89, versículo 27 dice: yo también le pondré por primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. Aquí el énfasis está en la supremacía de Cristo como el Hijo real, el Hijo del Rey, quien tiene un rango supremo en el reino de Dios. Es el máximo o la máxima autoridad en el reino de Dios. Por cierto, la palabra primogénito alude a la idea de un hijo quien es el representante y el heredero del Padre. Pregunto, ¿cuál es la casa del Padre? El mundo. Entonces, si Cristo es el primogénito del Padre, Él es entonces Señor sobre todo el mundo. Señor sobre la creación. Cristo mismo lo dijo luego de la resurrección en Mateo 28, verso 18. Toda potestad me es dada, ¿dónde? En el cielo y en la tierra, sobre la creación visible e invisible. Él la tenía ya, pero en su estado encarnado, entonces Cristo nuevamente es constituido por el Padre como Señor sobre todas las cosas. Y en Juan 17:2 dice, Cristo mismo, como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste. Usted va a encontrar que algunas sectas interpretan este texto cuando dice primogénito de la creación, como que Pablo está diciendo que Cristo es la primera criatura que Dios hizo. No sé si ha escuchado
esto, ¿verdad? Los arrianos, los testigos de Jehová y otros grupos sectarios dicen eso. Que este texto lo que da a entender es que Cristo es la primera creación de Dios, que Dios primero crea a Cristo dándole mucho poder y gloria para luego crear a todas las demás cosas. Pero en realidad, primogénito de la creación, lo que significa es que Cristo es la fuente de la creación, que la creación fue hecha a través de Él. Que cuando la Biblia dice, y dijo Dios, y por medio de su palabra vino a crearse todo, la palabra es Cristo, la segunda persona de la Trinidad. Y que como toda la creación fue hecha a partir de Cristo, y Cristo es la fuente de la creación, entonces Él es príncipe sobre la creación. Él es el rey, Él es su gobernante, Él es supremo sobre toda la creación, y la Biblia dice que el único supremo sobre toda la creación es Dios. Por lo tanto, si Cristo es supremo, Cristo es Dios. Esto es lo que está afirmando Pablo, y no solamente sobre la creación material, sino sobre los ángeles. Sobre los ángeles. Dice en el capítulo 2, allí de Colosenses, versos 9 al 10, porque en Él, hablando de Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado, cabeza, primogénito, fuente de todo principado y potestad. Y primogénito lo tenemos que relacionar con lo que Juan dice en Juan 1:1 y Moisés en Génesis 1:1 cuando habla del principio. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este principio se refiere a la eternidad previa al momento de la creación. Pero hay algo más que dice Pablo acerca de la supremacía de Cristo sobre la creación. Él es supremo porque en Él todas las cosas fueron hechas. Que todo lo que vemos, todo lo que sentimos, todo lo que oímos, todo lo invisible, sean ángeles o potestades, todo ello vino a la existencia por el poder del verbo. Por eso Juan 1:3 dice, todas las cosas por Él, ¿por quién? Por Cristo fueron hechas. Y sin Él, sin Cristo, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Que todo fue creado en Él, por Él y para Él. Todo lo que existe, visible o invisible, fue hecho en Él, por Él y para Él. ¿En qué sentido la creación fue en Él, en Cristo? En el sentido de que la creación ocurre dentro de la esfera de su persona y poder. Que Cristo fue, como ya dije, la causa, el origen de todo lo que existe. ¿En qué sentido la creación es por Cristo? En el sentido de que Él fue el agente mediador del cual realmente vino a existir todo lo que hay. ¿En qué sentido la creación es para Cristo? En el sentido de que Él es el fin de todas las cosas. Él es el alfa y la omega. Él lo inició todo y todo lo creó para Él. Todo ha sido destinado para que se cumpla su voluntad perfecta. Todas las cosas fueron creadas en Cristo y para Cristo, para que redunden para su gloria. Es decir, toda la creación se mueve en torno a un solo fin, para que sea para la gloria de Cristo. Toda la creación.
Y ya puede ser que la creación lo haga como un siervo gozoso que quiere vivir para la gloria de Cristo, o ya sea que lo haga como hace el diablo, como un siervo agobiado en el estrado de los pies de Cristo, pero al fin y al cabo toda la oposición que Cristo le permite hacer en el mundo redundará para la gloria de su gracia al salvarnos. Y quiero que observemos algo más. En varios versículos el apóstol Pablo habla de todas las cosas. Mire en el verso 16, porque en él fueron creadas todas las cosas. Verso 17, y él es antes de todas las cosas. Lo cual nos muestra que Cristo Jesús, fuera de él no existe nada. Que nosotros existimos por él. Por esa razón Pablo le dice a la iglesia: si la creación depende de él, ¿cómo es posible que tú estés pensando en añadirle a Cristo para tu salvación algo más? No se puede. Y algo más que nos dice Pablo respecto a Cristo supremo sobre la creación es que todas las cosas en él subsisten. En él todas las cosas subsisten, dice el verso 17, y que todas las cosas subsistan en Cristo quiere decir que él es el principio y la fuente de la creación, pero a la misma vez es el motor central en el cual gira la creación. Él es el que unifica a toda la creación, el nexo común, el centro de todo lo que existe y que hace que todo se mueva y que la vida continúe es Cristo, que Él es el principio de cohesión que hace al universo un cosmos, orden y no un caos. El mundo es un cosmos, es decir, ordenado a causa de que el mundo gira en torno a Cristo. Cristo es quien lo preserva. Cristo hace las leyes del universo. Cristo hace que las partículas del átomo estén tornando y tornando siempre para formar materia. Sin el sostenimiento de Cristo no existiera ni la vida, ni la belleza, ni el calor, ni el frío, ni la luz, ni la oscuridad. Sin Cristo preservando esto, no existiría absolutamente nada, sino solo Dios en su santísima Trinidad. ¿Necesitamos a Cristo y algo más? No. Y un segundo pensamiento que el apóstol Pablo desarrolla aquí es Cristo supremo en la redención o Cristo supremo en su iglesia. Miren versos 18 al 20. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Este es el equivalente a: y Él es la imagen del Dios invisible, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, el equivalente al primogénito de toda creación, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. ¿Cuántos han estado asistiendo a la clase de escuela dominical? Sé que no todos. Espero que vean las lecciones que hemos dado. Creo que esta parte, este himno cristológico de Pablo, lo tenemos que relacionar con la creación. Versículo 15 al verso 17 habla de la primera creación. Y la primera creación fue hecha por Cristo. Del verso 18 al 20 habla de la nueva creación y la nueva creación también fue hecha por Cristo. Así que la conclusión a la que quiere llevar el apóstol Pablo es: Cristo es cabeza sobre todo.
De Él no se escapa absolutamente nada. Él es cabeza de la iglesia. Por eso es supremo, y Cristo fue el primero en levantarse de entre los muertos y por eso es supremo. Es decir, si Cristo no es supremo sobre la iglesia viene a ser absolutamente nada. Viene a ser simplemente una estructura externa llena de ritos, llena de formalidades, pero sin vida. Sin vida. Si Cristo no es la cabeza, el supremo sobre la iglesia, allí no hay nada, sino simplemente una religión muerta. Revisemos estos dos pensamientos que desarrolla Pablo respecto a la supremacía de Cristo en la iglesia. Primero, Pablo dice que Él es cabeza de la iglesia. Es decir, Cristo creó para sí a un nuevo pueblo. Cristo hizo para sí una nueva creación llamada iglesia. Y la iglesia es un grupo de personas que se someten a la voluntad de Cristo como su cabeza. Ser cabeza es que Cristo es el soberano de la iglesia. Cristo es el que dice la doctrina que la iglesia cree. Cristo es el que dice quién puede entrar a su iglesia. Cristo es el que dice cómo y a quién se debe expulsar de su iglesia. Cristo es el que dice cuáles son los ritos que la iglesia tiene. Cristo es el que dice absolutamente todo lo que la iglesia debe ser. Cristo es la única cabeza de la iglesia. ¿Y para qué necesitamos otra cabeza? Ya lo hemos visto. Cristo lo es todo. No necesitamos a un papa, no necesitamos a un patriarca, no necesitamos a un profeta ungido, no necesitamos absolutamente nada de eso, un cuerpo de prelados que se constituyan en cabeza de la iglesia. No lo necesitamos porque con Cristo lo tenemos absolutamente todo. Y si Cristo es el dueño del mundo, creador del mundo, preservador y sustentador del mundo, quien hace que el mundo gire en torno a su voluntad, y Cristo es la cabeza de la iglesia, entonces todos los propósitos que Él estableció para la iglesia se cumplirán. Esa es la razón por la cual Él dijo que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Cristo guiará hacia el triunfo final a su iglesia. Y la iglesia desde el principio ha tenido opositores muy fuertes. Incluso hubo un imperio que se levantó en contra de ella. Incluso luego en la Reforma, la Iglesia Católica Romana en cabeza del Papa se levantó en contra de la Iglesia de Cristo, y a pesar de esa unión del romanismo con el imperio español que buscaron sofocar y exterminar la renovación de la Iglesia de Cristo, no se pudo. ¿Por qué? Porque Cristo es cabeza de la Iglesia. Y dos, el apóstol Pablo dice que Cristo es supremo en la redención o en la iglesia porque Él es el primogénito entre los muertos. Dice el verso 18, Él es el principio y el primogénito de entre los muertos. Y este término primogénito ya Pablo lo usó en el versículo 15, ¿recuerdan? Primogénito de toda la creación, y allí decíamos que primogénito implica prioridad en el tiempo, supremacía en rango. Aquí el énfasis es el de prioridad en el tiempo. Y esto significa que Cristo fue el primero en regresar de entre los muertos en una verdadera resurrección de vida para nunca morir otra vez. Hubo resurrecciones que Cristo mismo hizo, pero no cumplían con esto. Se los repito.
Primero entre los muertos, primogénito entre los muertos, implica que Cristo fue el primero en regresar de entre los muertos en una verdadera resurrección de vida para nunca morir otra vez. Y porque Él fue el primogénito entre los muertos y Él es el supremo sobre la creación, Cristo entonces posee en sí mismo la nueva vida que Él como cabeza o como fuente de la iglesia se lo entrega a ella. Todo aquel que está unido a Cristo por medio de la fe tiene esa vida que procede de Cristo, el primero en resucitar de entre los muertos para nunca morir jamás. Nosotros moriremos en nuestro cuerpo si el Señor no viene antes, pero la resurrección para vida eterna y gloria de nuestros cuerpos está asegurada porque estamos unidos a Cristo por medio de la fe. Porque Cristo vive, nosotros también tenemos vida, y esta es una vida plena, una vida abundante. La resurrección de Cristo de entre los muertos significó que Cristo conquistó al pecado, conquistó a la muerte, conquistó a Satanás, y que nosotros ahora tenemos esa victoria de Cristo y Él nos asegura un glorioso final eterno en esta nueva creación. Por lo tanto, ustedes se imaginan la gran confrontación que tuvo que ser leer esta carta en una iglesia donde estaban pensando: oh sí, necesitamos a Cristo, pero Cristo no es tan suficiente. A lo mejor Cristo no tocó ciertos temas de la filosofía y vamos a necesitar a Sócrates y a Platón. Y Pablo dice: no necesitan nada más, Cristo lo es todo. En conclusión, hermanos, debemos reconocer a Cristo Jesús como el Señor sobre la creación y sobre la iglesia. Eso es, en resumen, lo que nos dice Pablo. Reconoce a Cristo como el Señor sobre la creación y sobre la iglesia, porque Él es verdaderamente Dios, la imagen de Dios dada a conocer a nosotros. Él es la plenitud de Dios en forma humana. Que cualquier otra cosa inferior a la supremacía de Cristo, y vas a estar incursionando en el terreno de las sectas. Cualquier otro concepto inferior a lo que Pablo dice aquí, estarás rumbo a la perdición eterna. Que si no tienes a Cristo como tu Señor, los poderes del diablo te engañarán. Sí, haciendo que vivas una vida contraria a la voluntad de Dios, porque Cristo tiene que ser aceptado como Señor de la creación, de la iglesia y por ende de mi vida, que Él es mi Señor. Y esto tiene un mensaje de esperanza. ¿No ha estado usted un poco preocupado en estos días que se habla de recesión económica, devaluación del peso, inflación, inseguridad, guerras, amenazas de guerras nucleares por allá lejos? Pero ya nos hemos dado cuenta que lo que es por allá lejos nos termina afectando más rápido de lo que uno piensa. ¿No te da esto una sensación de inseguridad, inestabilidad? Ahora con esta inflación tan grande, el sueldo no alcanza. Oh, y ahora ¿quién podrá defendernos? Bueno, recordar este poema cristológico, recordar que Cristo es Señor de todo y que Él está guiando todas las cosas para que se cumpla su voluntad, y que su voluntad es bendecir a su pueblo. ¿Recuerdan Romanos 8? Todas las cosas
ayudan para bien a los que aman a Dios, a los que conforme a su propósito de elección han sido llamados. Es decir, usted y yo que hemos creído en Cristo, Cristo hace girar al mundo para nuestro bien eterno. Bonaparte, Napoleón, dijo: si Sócrates entrara a esta sala, debemos levantarnos y rendirle honor. Pero si Jesucristo entrara a esta sala, debemos postrarnos de rodilla y adorarle, porque Él es Dios sobre todas las cosas. Que cuando vengamos el domingo a adorarlo, lo hagamos con esa devoción y respeto y adoración, porque es que Él es el Señor de todo y Él es nuestro Señor. ¿Te da consuelo esto? Amén. Amigo que estás aquí. O Cristo es Señor absoluto de tu vida o no lo es. Y si no lo es tu juez. Y un día, cuando Él vuelva o cuando mueras, tendrás que presentarte de Él, quieras o no quieras. Y doblarás tus rodillas a la fuerza cuando veas la gloria de su majestad. Pero ya será tarde para ti. Te esperará la condenación eterna. Amigo, te invito a que leas nuevamente esta poesía tan hermosa de Pablo y reflexiones en esto y reconozcas en Cristo al Señor de toda la creación, de la iglesia, de la redención, y que te pongas bajo sus pies y le digas: Señor, quiero que seas Señor de mi vida. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, Dios bondadoso y misericordioso, una vez más, gracias por tu palabra expuesta en este día. Oh Señor, esculpe esto en nuestras vidas y llévanos a andar a la luz de esta verdad. En Cristo Jesús. Amén.